enciende en nosotros la fe y la unión. Hoy en Iglesia y Humanidad nos adentramos en uno de los momentos más significativos de la fe cristiana, que es el inicio de la Semana Santa y el Triduo Pascual. La Semana Santa es el periodo donde los cristianos hacen memoria de los acontecimientos más emblemáticos o significativos de la vida de Jesucristo, que fueron su pasión, la muerte y su resurrección. Aquí, como siempre, estamos con el reverendo Padre Juan Bautista. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bien, sobre todo intentando revivir con devoción la Semana Santa y más todavía este momento troncal de la misma, que es el Triduo Pascual, que hemos comenzado hoy, Jueves Santo. Igualmente también contamos con la presencia de la Sor Ana Laura y la hermana Noemi. ¿Cómo están? Bien, bendito sea Dios, aquí contentos y pues con ánimo de estar celebrando esta Semana Santa. Espero que como siempre disfrutemos de este encuentro. Claro que sí. Y Padre, ya que podemos iniciar hablando de lo que fue la celebración del Domingo de Ramos, que es el que abre lo que es la Semana Santa. Vimos que durante esta celebración como que se enlazaron dos acontecimientos, lo que es la alegría de recibir a Jesucristo en Jerusalén y también lo que fue su pasión. ¿Cómo es que se celebran esos dos acontecimientos en un mismo hecho? Es como algo un poco contradictorio. Estamos con alegría y también con la tristeza de que se fue a crucificar a Jesucristo. Bueno, en primer lugar, sabemos ya todos que la Semana Santa es la semana más gorda a nivel de los cristianos católicos y a nivel del año litúrgico, teniendo, como hemos dicho, su momento céntrico, el Triduo Pascual. Con el Domingo de Ramos conmemoramos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. El Domingo de Ramos no recoge específicamente lo que el Viernes Santo se celebra, que es la pasión, es decir, el sufrimiento, la muerte. El Domingo de Ramos, la atención se centra en aquel que entra como rey, pero que efectivamente pasa por este camino de sufrimiento, muerte y llegar a la resurrección, que es el acontecimiento fundamental, y como él mismo ya lo dice, ¿no?, el camino que lleva a la gloria pasa necesariamente por la muerte. No es que el Domingo de Ramos sea el momento de celebración de la pasión, sino en ese momento ya se anuncia lo que efectivamente al Señor le aguarda, es decir, pasar por la muerte para llegar a la resurrección. Y en los programas anteriores hemos estado hablando de lo que es la Cuaresma, que es el momento de preparación para los fieles para recibir lo que es la Semana Santa. ¿A qué se deben esos momentos? La Cuaresma, Pascua, Triduo Pascual, hermana Ana Laura. ¿Cómo no? Pues la Iglesia tiene también un calendario litúrgico, así como tenemos un calendario civil que va celebrando ciertos acontecimientos importantes. De igual manera, la Iglesia entonces tiene unas fiestas, como por ejemplo la Navidad, que es muy grande, y también la Pascua. Para cada fiesta grande hay un tiempo de preparación que nos ayuda espiritualmente a ir precisamente preparando nuestro corazón, nuestro entorno para celebrar cierta fiesta. Para la Navidad tenemos un tiempo de preparación que llamamos el Adviento, y para la gran fiesta de la Pascua tenemos precisamente la Cuaresma, que quiere decir 40 días de preparación. Entonces es una fiesta tan grande que nosotros nos preparamos con todo este tiempo, el tiempo suficiente para lograr un cambio en nuestras personas y poder acoger precisamente esta celebración de la mejor manera. Igualmente solemos notar que en cada una de esas celebraciones como que el color del atuendo cambia. ¿Qué significa, hermana? Bueno, nos ayuda a ubicarnos dentro de un tiempo litúrgico. Encontramos el color blanco para fiestas, solemnidades, el color verde que simboliza el tiempo ordinario. Vamos conociendo poco a poco en este tiempo la vida de nuestro Señor Jesucristo, que
es en la vida ordinaria. Sabemos los tiempos fuertes, los que acaba de mencionar Sor Ana Laura, que es el tiempo de la Navidad, el tiempo de la Pascua, con su previa preparación, Adviento y Cuaresma respectivamente, ¿no? Entonces, así como en el Adviento se viste de morado, también en la Cuaresma, aunque el tinte no es igual. Por ejemplo, en la Cuaresma ya lleva un tinte más de penitencia. En el Adviento es de espera gozosa, aunque es el morado, pero es estar esperando a aquel que todavía no lo tenemos, pero estamos contentos de que va a venir en la Navidad, ¿no? En cambio, la fiesta de Pascua y la Navidad, que son solemnidades, se visten blanco, incluso dorado. Hay quienes lo resaltan de esta manera, ¿no? El dorado. Pero en general son los colores litúrgicos, el blanco, el verde, el rojo, si hay martirio. El domingo pasado anduvo vistiendo de rojo. Fiestas del Espíritu Santo, derramamiento de sangre, o en el caso de Cristo Rey, ¿verdad? El rojo es el que se utiliza para decirnos ya de alguna manera en qué fiesta estamos. Si sale el sacerdote de rojo, o está celebrando el Espíritu Santo, un martirio, Cristo Rey. Sí, también como podemos ver, ya que hoy es jueves, Jueves Santo, nos gustaría saber qué es lo que realmente se está celebrando este jueves, ya que también es el inicio del Triduo Pascual. Padre Juan. Bien, el Jueves Santo, que en otros términos se le reconoce como la celebración de la Cena del Señor. Son varios los acontecimientos que en esta celebración se recogen. En un primer momento, lo que es la institución de la Eucaristía, y junto a la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Sabemos que entre los 7 sacramentos se menciona la Eucaristía, se menciona el orden sacerdotal. Y luego también hay un gesto simbólico, como podrán observarlo en las celebraciones de hoy, el lavatorio de los pies, que simboliza servicio, el servicio a Dios y el servicio a los demás. La Eucaristía es fundamental, sobre todo para la vida de los cristianos, y lo recoge el mismo Señor en uno de muchos pasajes bíblicos, no en uno solo, ¿no? Cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y esto efectivamente se realiza en la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía es el centro y Jesús mismo la instituye y la deja para que efectivamente sea el memorial suyo, ¿no? El memorial suyo. Y efectivamente los apóstoles y sus sucesores están al servicio de este sacramento fundamental. De hecho, la institución del sacerdocio. Y hoy también lo hemos podido observar, la misa crismal. Es el momento en el que los sacerdotes, hablamos del sacerdocio ministerial, porque hay un sacerdocio común por el bautismo, todos somos sacerdotes por el bautismo, pero el sacerdocio ministerial por orden es aquel que el mismo Señor instituye para este sacramento que es la Eucaristía. Por lo tanto, 3 acontecimientos importantes: institución de la Eucaristía, institución del ministerio del orden sagrado y el servicio y la caridad para los más necesitados, los hermanos. Me voy a ver un poco obligada a retroceder lo que fue nuestro primer capítulo, creo, donde en la carta de la Conferencia Episcopal recogen ahí que hay una preocupación que muchos ya no se suman a lo que es el sacerdocio. Hermana Noemi. Hablamos de vocación, ¿no? Bueno, son muchos los llamados, pocos los elegidos, ¿verdad? El llamado es de Dios y también implica la respuesta personal. Entonces nos hace falta promover, por un lado promover, pero por otro lado tomar en cuenta el contexto en el que vivimos, donde ya tenemos distracciones que antes no se tenían. Hay la ambición de un futuro más brillante o de poder tener tu carrera, tu familia, a veces pesa mucho. Sobre todo ustedes saben que aquí en esta cultura predomina mucho la familia. Quieren ser una familia grande y desde muy pequeños los padres de familia están diciendo a los hijos, ¿no?
quiero ser abuela, quiero ser abuela, quiero ser abuela. Entonces estas vocaciones, tanto a la vida sacerdotal como a la vida religiosa, pues están perdiendo peso. La mayoría de los que nos encontramos, al menos yo en mi ambiente, pues como que anhela más bien ser padre de familia, incluso no padre de familia, pero sí tener hijos. ¿A qué voy con esto? A ser padres, es decir, acompañar el crecimiento de los hijos. Y aquí vemos lamentablemente que hay muchos niños, pero muy solos, sin ser acompañados, con la ausencia de los padres, ¿eh? Pero bueno, todo esto para decir que aquí en Guinea se valora mucho lo que es tener una familia ampliada y tener hijos. Pesa mucho esto. Okay. Sor Ana Laura, ¿podría aclararnos un poco qué se celebra el Viernes Santo? Bien, como bien explicaron, el Jueves Santo es cuando Jesús es apresado. El Viernes Santo, entonces nosotros vamos a conmemorar precisamente todo el sufrimiento, el recorrido que Él hace después de haber sido juzgado y encontrado culpable. Es ahí donde nosotros tenemos esta celebración del Vía Crucis. Vía Crucis significa camino de la cruz. Y recorremos en 14 estaciones, precisamente todo lo que Él sufrió. Este día es una invitación grande a reconocer todo lo que Jesús hizo por nosotros, paso a paso, su sufrimiento, precisamente para sacarnos del pecado. Entonces es un día en que nosotros tenemos que vivir realmente reflexionando y agradeciendo a Dios todo lo que hizo por nosotros. Caminar con Él, este camino de la cruz. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cruces, ¿no? Quizás alguna situación familiar difícil, quizás nuestro carácter, quizás nuestra falta de paciencia, mil cosas pueden hacer de nosotros una cruz. Este día es reconocer que también el Señor ha cargado con mi propia cruz y yo estoy llamado a cargar mi cruz. Entonces el viernes es un día pues de silencio, es un día de acompañar precisamente a Jesús. Por la tarde del viernes nosotros tenemos una celebración muy hermosa que se llama la adoración de la cruz. Reconocemos que en este instrumento de tortura que fue la cruz, a través de él Jesús nos ha salvado. Tanto así que decimos bendito este madero que nos ha dado precisamente la salvación, ¿no? Entonces el viernes es un día realmente de reflexión, de agradecimiento de un amor tan grande que da la vida por nosotros. Luego a eso se debe la abstinencia, el ayuno y claro, que no se coma carne. ¿Qué tiene que ver la carne? ¿Por qué En se todo prohíbe eso. comer la carne el Viernes Santo? Sí. El viernes, bueno, nosotros tenemos 2 días en todo nuestro año para el ayuno. Uno es el miércoles de ceniza, estamos llamados todos los mayores de edad de 18 en adelante a vivir el ayuno, y el otro día es precisamente el Viernes Santo. ¿Para qué? Para que nosotros también simbolicemos a través de un pequeño sacrificio esto que también estamos viviendo. Y la intención del ayuno también es dejar algo que puede ser un gusto para nosotros, y a lo mejor esto que yo iba a gastar en un trozo de carne pueda donarlo a los demás, porque el ayuno va unido precisamente a los otros 2 pilares importantes de los que hablamos ya en el otro capítulo: la oración, el ayuno y la caridad. No van separados, sino si yo ayuno es porque también estoy dispuesto a hacer una caridad con otros. Entonces, en realidad, podemos ayunar de muchísimas cosas, no solamente de carne. Ahorita, por ejemplo, podríamos ayunar muy bien de estar tanto tiempo en el teléfono y ponerle mayor atención a los niños, al anciano que necesita hablar. O hacer algo productivo. Exactamente. Podemos ayunar de criticar a las personas, de hacer bullying. Ese ayuno es ahora mucho más fuerte que el ayuno solo de dejar de comer carne. Okay. Sí, muy importante lo que acaba de explicar la hermana Laura. Y antes de esto voy a recoger rápidamente, entre paréntesis,
debemos tener en cuenta que el Viernes Santo es el único día del año litúrgico que no se celebra misa. Muchos suelen decir, durante el Viernes Santo voy a la misa de la celebración de la Pasión. No, no se celebra la misa. Y porque no se celebra la misa, el momento central de la celebración de la Eucaristía es la consagración. Es decir, cuando el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. Esto no se realiza y se celebra el Viernes Santo. De hecho, el Jueves Santo se consagra formas suficientes para que pueda ser comulgadas el Viernes Santo. Y sobre lo que recogía la hermana, muy bien explicado, muchos solemos quedarnos en lo simbólico, podríamos decir, ¿no? Es simbólico esto, pero siendo simbólico también tiene su significado de peso, ¿no? A nivel espiritual. Es decir, el ayuno, abstenernos de no comer carne, nos lleva a ser más austeros, ¿no? Es decir, la austeridad. Vivir una vida un poco más humilde, porque a otros también efectivamente le pueda llegar lo que nosotros tenemos y que a él le falte, ¿no? Y sobre todo abstenernos de todo aquello que nos pueda romper la espiritualidad que estamos llamados a vivir durante el triduo pascual. Porque yo me pregunto muchas veces, si nos ceñimos solamente en el hecho de no comer carne, ¿qué le diríamos a los habitantes que viven en los desiertos, que solamente se alimentan de la carne? No tienen mares, no tienen ríos, por lo tanto la cuestión no es solamente de comer carne y únicamente la carne que ya conocemos todos, incluso podríamos decir, tal vez sea la carne humana, que no comamos la carne humana, ¿no? Criticando al hermano, hablándole a las espaldas, diciendo todo lo que al hermano pues le deja mal visto. Por lo tanto, podríamos decir, nos abstenemos de no comer la carne humana, no tanto la carne del bosque, ¿no? Que es rica. Así que muchísimas gracias, perfecta la explicación. Audiencia, vamos a seguir debatiendo sobre ese tema, pero antes de nada vamos a ir a una pequeña pausa donde vamos a ver la misa que celebró el arzobispo de Malabo con motivo del Domingo de Ramos. Sufrir. Antes del inicio de la celebración eucarística, los fieles han participado en la tradición procesión y bendición de los ramos, un gesto litúrgico con el que la Iglesia recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Durante esta caminata por los alrededores de la catedral, los cristianos han portado ramos de palma mientras que entonaban cantos y oraciones, reproduciendo simbólicamente la acogida que el pueblo de Jerusalén brindó a Cristo cuando lo recibió con júbilo y proclamó: bendito el que viene en nombre del Señor. Tras esta procesión, los participantes han ingresado en el templo para continuar con la celebración de la Santa Misa, presidida por el arzobispo de Malabo, Juan Zhejiang Maye. La celebración ha congregado a una multitud de fieles procedentes de distintas parroquias de la ciudad, entre ellos autoridades civiles y religiosas, así como las primeras damas de Guinea Ecuatorial, Gabón y Sao Tomé y Príncipe, quienes han acompañado a la comunidad católica en esta significativa celebración. Durante la homilía, el prelado ha recordado que el Domingo de Ramos abre oficialmente la Semana Santa, el periodo más importante del calendario litúrgico cristiano, en el que la Iglesia revive los últimos momentos de la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Y el contenido del Evangelio de Jesús es el reino de Dios, instaurar el reino de Dios. Curó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, resucitó a los muertos. El Evangelio dice que Jesús pasó en el mundo haciendo el bien. El arzobispo también ha invitado a los cristianos a vivir estos días con un espíritu de fe, conversión y reflexión, recordando que la Semana Santa no es solo una tradición religiosa, sino un tiempo de renovación espiritual para fortalecer la relación con Dios y con los demás. Proseguí explicando que Jesús anduvo en un momento donde los que eran amigos verdaderos, suyos, le traicionaron. Por eso, alentó a los fieles diciendo que todos tenemos ese momento en nuestras vidas, donde somos traicionados. Pero debemos actuar con sabiduría como lo hizo Jesús cuando en la cruz le dijo a Dios que perdonara a todos, porque no saben lo que hacen.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. El Domingo de Ramos ha marcado el primer día de la Semana Santa y el comienzo de los días más significativos para los cristianos, que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En este contexto, el padre Macario Ndondon ha presidido la Eucaristía en el orfanato, donde ha dirigido una homilía especial dedicada a los niños que allí residen. Durante su reflexión, ha explicado el profundo significado del Domingo de Ramos, recordando que esta celebración reúne dos realidades: la alegría de la entrada triunfal de Jesús y el anuncio de la pasión que culminará en la cruz. Asimismo, ha invitado a los niños a reflexionar sobre el verdadero sentido de los ramos que se bendicen en esta jornada. No estamos llamados a ser el ramo de pasión, sino el ramo de la fiesta, ha señalado, animándolos a vivir con alegría, esperanza y fidelidad su relación con Dios, así como con sus hermanos. En su mensaje también ha hecho referencia a la figura de Judas Iscariote, recordando que la traición forma parte del relato de la pasión de Cristo. En este sentido, ha exhortado a los presentes a examinar sus propias actitudes en la vida cotidiana. Que en nuestras vidas no seamos el Judas de otros, ha indicado, invitando a los niños a practicar la lealtad, la amistad sincera y el amor al prójimo. Pues así es como se celebró el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Hemos visto las dos misas, una oficiada por el arzobispo de Malabo, Juan Zhejiang, y la otra por el padre Macario Ndondon. ¿Y qué les ha parecido? Pues quiero quedarme con lo que ha puntualizado el señor arzobispo, intentar vivir con espíritu de fe esta Semana Santa. Claro, porque muchos, y de hecho muy importante el concepto conmemoración, que hemos ido resaltando muchos de nosotros, ¿no? Que no tiene nada que ver con simple recuerdo, porque muchos a veces viven la Semana Santa como recuerdo, algo tradicional, porque los abuelos o porque siempre lo tiene que vivir de esta manera, pero no así cuando se vive desde la fe, ¿no? Cuando se vive intentando hacer que la Semana Santa pues cale hondo en nuestras vidas. Y este llamamiento del señor arzobispo a la comunidad cristiana es muy importante. Vivir con espíritu de fe significa dejar que los grandes misterios que estamos contemplando desde hoy, Triduo Pascual, pues puedan transformar mi vida y efectivamente llegar a esto que él ha dicho, ¿no? Como Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. De hecho, durante la homilía del padre Macario, como hemos podido escuchar, que, por ejemplo, el mismo pueblo que le alababa y decía que este es el Hijo del Mesías, es el mismo pueblo que dice que le crucifiquen. ¿Cómo es eso, hermana Ana Laura? Bien, en la Biblia vemos también toda una historia, ¿no? Este pueblo que acogió a Jesús también fue manipulado por la misma gente que ya estaba en contra de él, que motivó precisamente a que esta gente después pidiera su crucifixión. Y bueno, también todo cristiano, cuando aceptamos el pecado en nuestra vida, estamos diciendo crucifícalo, porque Jesús murió por nuestros pecados. A mí algo que me gustaría recalcar precisamente de esta Eucaristía, el cómo si nuestros niños desde pequeños, como vimos en las imágenes, van entendiendo la importancia de esta celebración, van a poder comprender los signos que se utilizan en ella y van a disfrutar y vivir esta celebración como tal, ¿no? Entonces es muy importante que a todas las edades podamos todos celebrar precisamente la Pascua. No es una celebración solo para adultos, es una celebración que todo el pueblo cristiano tendríamos que comprender y vivir, ¿no? Hermana Ana Laura, ¿cómo se puede entender hoy el valor redentor del sacrificio con la sociedad que tenemos actualmente? ¿Cómo entender el valor redentor de...? Bien, en este inicio de semana hemos visto que se lee efectivamente la entrada triunfal de Jesús, pero por otro lado está este otro contraste de la pasión,
dentro de la pasión vemos diferentes personajes. Unos, y de hecho a mí me extrañó, he estado leyendo un poquito al respecto, y dice el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret, que son dos tipos de pueblo, por así decirlo. Los que acompañaban a Jesús gritando Hosana al Hijo de David, los que acompañaban, lo acogían, lo reconocían, y el pueblo, curiosamente, ¿no? El pueblo que lo mata, el pueblo que lo mata. Y es interesante ver el texto, porque yo también decía, y todo el tiempo hemos visto eso, se le aplaude el domingo, pero también el siguiente viernes ya se crucifica. Pero gracias a la pasión nos ponen un espejo enfrente para decirnos, ¿a quién te pareces de estos personajes? Porque el valor redentor de Cristo está en la aceptación que le damos. Por eso, lo hemos dicho en otras ocasiones, este detalle de murió por muchos y no por todos, que también lo agregó el Papa Benedicto XVI, hizo este cambio dentro de lo que es la consagración, lo que es pues sí, esta parte litúrgica propia de la Eucaristía, que ya no se dice del valor redentor de Cristo de para todos, sino por muchos, que muere y se ofrece por muchos, porque redime a aquel que quiere ser redimido, que le quiere acoger, porque volvemos de nuevo, aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Él te redime, claro, si tú le acoges. De hecho, precisamente con esa forma de ser podemos notar lo contradictorio que es el ser humano. Puede decirte que está contigo, pero realmente ya que tú no puedes ver su corazón ni leer sus pensamientos, no sabes si de verdad está contigo con todo su corazón, Padre Juan. Sí, justamente esto, ¿no? Lo que acabamos de resaltar, la actitud, y lo ha resaltado también el Padre Macario, la actitud de Judas. Cómo es que Judas, efectivamente, siendo compañero de Jesús, compañero de los 12, pues hiciera una cosa como esta, ¿no? De volver a traicionar al Mesías. Efectivamente, ahí está el secreto del corazón y de la intimidad, que no tenemos acceso a nadie, sino solo Dios. De hecho, el pasaje donde efectivamente ya nos invitan a no juzgar, porque nosotros juzgamos desde la apariencia, pero Dios juzga desde el corazón. Y efectivamente hemos de darle a Dios este papel de ver cómo es el corazón de cada cual. Y en esto efectivamente se trata, ¿no? De que la Semana Santa, con los grandes misterios que celebramos durante el triduo pascual, cambien nuestros corazones, para que efectivamente nuestras obras y nuestro corazón, que es muy importante esto, lo que decíamos con la abstinencia y todo esto, no comer carne, si esto viniera desde el corazón, es decir, vivirlo desde el corazón, creo que sería lo ideal. Y otra cuestión muy importante, las dos misas que hemos seguido, tanto la presidida por el señor arzobispo como la que presidía Macario, una cosa muy importante que la comunidad fiel va aprendiendo anteriormente, se preparaba para el Domingo de Ramos 2 mesas. Una mesa sobre la que se ponían los ramos y luego pues después se bendecía y cada cual cogía, incluso a veces uno no cogía su propio ramo, sino el ramo del otro, ¿no? que le caía tan bonito. Esta vez no ha sido así y efectivamente se ve que el pueblo va también aprendiendo poco a poco, porque las nuevas normas litúrgicas prohíben poner 2 mesas, porque no se puede poner 2 mesas para una única celebración. Hay una única mesa para el sacrificio, que es la que está dentro del templo, y cada cual tiene que tener su ramo, hermano, y luego el sacerdote, el que preside, va asperjando o bendiciendo los ramos. Un detalle también muy importante que hemos aprendido y que la comunidad va asimilando esos cambios litúrgicos, y también forma parte de la catequesis. De hecho, durante ese encuentro vamos a seguir hablando sobre esos aspectos. Me gustaría, bueno, a mí y a la audiencia me imagino, ¿por qué el triduo pascual empieza hoy jueves y termina el sábado en la noche, creo? ¿Por qué? Bueno, precisamente son los 3 días más importantes, ¿no? Jueves Santo
con todo lo que ya hemos explicado y hablado. Viernes, la pasión del Señor. Y el sábado, en realidad el sábado es un día de silencio, de reflexión, porque Jesús está muerto. Se supone, y tendría que ser litúrgicamente así, que la celebración comience de la vigilia pascual el sábado por la noche para tener su término el domingo por la mañana, porque nosotros celebramos la resurrección del Señor el domingo. Sí. Claro que por cuestiones pastorales, en algunos lugares se comienza la Eucaristía un poco antes para que la gente también pueda desplazarse a sus casas sin mayor peligro. Y termina un poco antes, pero la celebración tendría que terminar el domingo por la mañana, porque también uno de los títulos que se le va a dar a Jesús es el sol que nace de lo alto, es el amanecer, ¿no? Que la resurrección habla precisamente de este nuevo amanecer, de esta nueva vida, ¿no? ¿Y desde cuándo se viene celebrando la Pascua? La Pascua, pues desde la iglesia primitiva. Tú sabes que lo que celebramos los cristianos es la resurrección del Señor. La Pascua se celebra desde el inicio de la iglesia, solo que con el tiempo se fue dando forma a lo que hace rato hablaba Sor Ana Laura, lo que llamamos el calendario litúrgico, pero ha sido a partir del concilio de Nicea en el 325, este concilio que se centró mucho en la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, naturaleza divina. A partir de ahí se empezó a organizar esta parte de lo que es la Cuaresma como preparación a este centro de nuestra fe, porque nosotros los cristianos, como centro espiritual de la fe, tenemos el Tríduo Pascual, que es el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que tenemos como centro nosotros los cristianos, que Cristo se ha entregado por nosotros y nos da la esperanza que como así Él resucitó el primero de entre todos, estamos llamados a resucitar con Él. Pero ha sido a partir desde el inicio, cuando resucitó y se empezó a aparecer a sus discípulos que estaban ahí encerrados por miedo, el primer día de la semana, y siempre coincide con el día del Señor, el domingo, ¿verdad? Pero la organización que le ha dado la iglesia ha sido con el tiempo. A partir del 325 se empezó a dar esta forma. En cambio, el Tríduo Pascual, llamarlo así, jueves, viernes santo, ya es más reciente. El Tríduo Pascual es de 1950 con Pío XII, ¿sí? Que él que es el que le da la forma al Tríduo, y ya en el siglo III o IV es San Agustín que empieza a hablar de Triduum Sacrum, pero como Tríduo Pascual, como lo conocemos ahora, es ya más reciente, sí. Sí, efectivamente, Carmen, recogiendo lo que dijo Ana Laura y lo que acaba de decir Noemi, el Triduo nos lleva también a recordar el pasaje bíblico donde Jesús dice: destruiré este templo y en 3 días volveré a levantarlo, ¿no? Por lo tanto, 3 días en los que podríamos decir, y en el credo lo confesamos, ¿no? Descendió a los infiernos, es decir, murió realmente durante 3 días. Bien, y justamente lo que acaba de explicar la hermana Noemi, muy importante, tiene una historia muy larga. Por el factor tiempo creo que lo ha analizado de manera esquematizada y muy bien, ¿no? No nos olvidemos que Jesús también celebró la Pascua judía. Luego introduce la Pascua cristiana. La Pascua judía no era sino conmemoración de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo que introduce, la novedad que introduce Jesús, es tal como el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, así también nosotros los cristianos estamos llamados a salirnos de la esclavitud del pecado a la gracia. De hecho, la cruz que carga Jesús simboliza sufrimiento o esperanza. Creo que muchos cristianos pueden interpretarlo de la forma que quieren, pero realmente, ¿qué es lo que simboliza la cruz? ¿El sufrimiento o la esperanza? Simboliza las dos cosas, ¿no? Porque Jesús a través del sufrimiento nos da la vida, que es la esperanza. Y bueno, toda vida humana tiene esta parte también de sufrimiento. ¿Qué ser humano solo goza y solo está alegre?
todos tenemos en nuestra condición como seres humanos la experiencia del sufrimiento. Y precisamente a través de dar su vida, nosotros es que podemos creer en la resurrección. Porque Jesús resucita, pero es el primero de todos nosotros. Creemos nosotros como católicos en que vamos a resucitar. Y eso creo que es algo que nos ilumina. Podemos vivir situaciones difíciles, complicadas, pero con una visión de esperanza, porque sabemos que la resurrección viene después. A gente que no es creyente, te quedas en el sufrimiento, en la soledad, y no le encuentras un sentido. En cambio, sabiendo que después de esto, que es un momento amargo, difícil, va a venir algo diferente, creo que ahí cambia también nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces puedes vivir con fe una situación difícil porque sabes que hay una luz al final de este túnel. Sí, es muy importante esto a raíz de lo que acaba de explicar la hermana Laura. Solemos decir, la cruz para los griegos es necedad, algo sin sentido. Para los judíos una burla, de hecho a Jesús se le burla cuando se carga con la cruz, y que para nosotros todo lo contrario, es la salvación, ¿no? Hermana Noemi, ¿cómo se puede ayudar a los cristianos a entender? Porque muchas veces lo que acabo de decir nos tildan a nosotros los creyentes muchas veces como los ingenuos. Van a misa porque no han estudiado mucho. Exacto. Creen incluso a veces de cosas que no tienen sentido. Esto no estaría lejos de cómo los griegos tomaron esa cruz como de los ignorantes. A veces también burla, cuántas burlas, ¿no? A veces cuando yo paso con el clériman, gente que lo toma con desdén, pero para nosotros decimos es salvación. ¿Qué podemos hacer efectivamente para que esto pueda ser entendido como no algo que hemos de tomar con desdén, sino efectivamente encontrar que no es poca cosa, en la cruz, en el sufrimiento, lo que es la salvación? Bueno, yo creo que lo dijo usted muy bien, cómo tildaban, ¿no? Locura, necedad, pero para nosotros salvación, ¿no? Y por otro lado, siguiendo las mismas citas por donde va Pablo, que es a quien está citando, ¿verdad? La locura de Dios es más sabia que la del hombre, también dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, visto desde ahí, nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestro modo de ver, pero yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero cuando uno vive ciertos sufrimientos tiene mayor enseñanza en la vida que cuando la vida la vive placenteramente. ¿Ah? El ser humano es interesante la sabiduría que te da los momentos difíciles si lo sabes vivir con fe y esperanza y sin desesperación, porque Dios es sabio y sabe cómo se forja el corazón humano, porque lo que vemos en el mundo, Padre, lo dijo Cristo, ¿verdad? Brota del corazón del hombre. Es así. De ahí sale lo bueno o lo malo, ¿verdad? Ahí se nota. Entonces Dios sabe cómo irnos modelando, porque somos soberbios, lo traemos desde el primer Adán. De hecho, eso tiene que ver también con la pregunta que le he hecho antes sobre el valor redentor del sacrificio, porque muchos creyentes, no solo creyentes, muchas personas están acostumbradas al éxito inmediato, ya no tienen paciencia, ni quieren trabajar antes para luego ver los frutos. ¿Cómo se puede remediar este caso? Pues lo han dicho los papas, ¿no? Un cristiano sin cruz, no. Pero un cristiano sin gloria, tampoco. O sea, el misterio pascual celebramos eso. Pasión, muerte y resurrección. No se queda Jesús en la cruz, ni tampoco es pura gloria. La vida es así, y todo vivido como lo hizo Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Si no, no tiene sentido. Y solemos decir sencillamente, todo lo que vale cuesta. Sí, claro. Para llegar a un 10, pues tienes que esforzarte y poner todo lo que puedas a tu alcance por llegar a esto. No hay éxito sin sufrimiento, no hay gloria sin la pasión. De hecho, actualmente vemos a muchos recurriendo a las prácticas que el capítulo anterior hicimos mención,
muchos acuden a lo que es la hechicería solo para tener bienes materiales temporales y que quizás no va a disfrutar porque no lo ha conseguido de buena manera. ¿Cómo podemos hacer? Sí, creo que esto hasta nuestra actualidad nos está llevando hacia allá, ¿no? El bombardeo tan grande de medios de comunicación, de una vida al instante, a que aprieto un botón y en automático tengo la respuesta, nos está llevando a ser personas que valoran muy poco el esfuerzo, personas que no tienen paciencia. No tenemos la mentalidad de un agricultor que va, siembra y espera meses para obtener el fruto. Queremos sembrar y ya estar cosechando al día siguiente. Y creo que esto es algo que también los padres de familia tendrían que ir educando a sus hijos en esto, ¿no? Que las cuestiones, la cosa de día a día es precisamente el esfuerzo, y lo vemos con nuestros adolescentes, nuestros niños en clases. Yo tengo la posibilidad de dar clases en algún colegio y ves a los niños que no estudian y el último día con una chuleta queremos resolver todo, porque ¿cómo vamos a reprobar? ¿Cómo no si no estudiamos, verdad? Entonces, la cuestión es esta, ¿cómo educamos también a nuestras nuevas generaciones a saber que todo es a través del esfuerzo, que se gana, que se construye, que se pone la base y sobre eso se va construyendo? No es un botón y en automático se obtiene, ¿no? Y creo que todo el ambiente que vivimos ahora nos lleva precisamente a esto y que el sufrimiento lo evitamos a toda costa. Apenas nos duele un poco la cabeza, ya queremos una aspirina, ya queremos algo, un paracetamol que me quite precisamente el dolor, pero no somos capaces de ir al fondo. ¿Por qué me lo provocó? ¿Qué tengo que evitar para que no me duela, etcétera, ¿no? O soportar el dolor porque es mínimo. Queremos resolverlo todo automáticamente. Muy bien lo dices, ¿no? Y es parte de también el ambiente que estamos viviendo. Sí, muy importante, ¿no? La pregunta de Carmen nos lleva a otras preguntas mucho más profundas. ¿Cómo ayudar, hermana Noemi, a invertir el orden que, a decir verdad, se vive a nivel de la fe? Podríamos decir lo que se vive en nuestro contexto y en muchos contextos donde primero vemos cómo Jesús resuelve mis problemas, mis intenciones se cumplen para luego creerle a Él, ¿no? Y no así como se debería de ser, es decir, primero buscar el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas, que no son sino consecuencia de haber creído en Él. Y de hecho te encuentras con que uno te dice, ya fui a tal iglesia a pedir no sé qué, ya he hecho no sé, ya he puesto tantas intenciones de misa. Sí, claro, porque invierte el orden, incluso poniendo como condición. ¿Qué podemos hacer realmente? De hecho, hermana, argumentando un poco más, muchos ya no creen que la oración puede hacer algo, no creen que la oración puede ser un remedio para lograr un fin. No, como usted lo ha resaltado antes, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, ya no tienen esta paciencia. Así es. Bien, seguimos con la cuestión de el dolor es redentor, el sufrimiento es redentor. Sufrir y dolernos. Yo no sé hasta dónde, aún estas palabras, el dolor y el sufrimiento, son cosas que podríamos analizar, que no son lo mismo, pero bueno, vamos a tomarlos igual. Mira, lo que están hablando tanto el padre como Carmen, la disciplina. Cargar la cruz de cada día, simplemente hacer las cosas con orden, y en todo lleva su cruz. Y eso fue lo que pidió Jesús, cargar la cruz de cada día. Y no está pidiendo que te flageles, que estés buscando el sufrimiento. No somos masoquistas, que quede claro. Un cristiano no es masoquista, no busca el sufrir por el sufrir. Fíjate, yo una cosa que critico aquí con mis hermanos guineanos, ¿verdad? Porque trabajo muy de campo con los guineanos, con los catequistas sobre todo. Digo, los guineanos todo el tiempo, ¿cómo estás? Aquí aguantando, ¿verdad? Hambre. La gente sufre hambre, padre,
pero yo no entiendo cómo sufre hambre y trae el móvil, y el móvil trae datos. Yo no traigo datos. O sea, el orden. San Agustín decía, ¿no? Guarda el orden y el orden te guardará a ti. Perfecto. A veces gastamos en lo que no debemos y sufrimos por lo que necesitamos. Hay que ver que una cosa es la necesidad, y otra cosa es mis apetencias, que no son necesidades. Entonces, ahí el sufrimiento también práctico, sufrimiento redentor, porque vivir este sufrimiento de las renuncias de cada día, cargar con tu cruz, hacer una vida disciplinaria, con disciplina, que me cuesta, te va a llevar a vivir de una manera redimida. Perfecto. Vale, vamos a tomar otra vez una pequeña pausa y vamos a ver el siguiente reportaje. El Triduo Pascual constituye el momento más importante del calendario litúrgico cristiano, especialmente la Iglesia Católica. Este periodo se desarrolla durante 3 días consecutivos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Culmina con la celebración del Domingo de Resurrección, eje de la fe cristiana. La conmemoración inicia el Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor, donde se recuerda la última cena de Jesucristo con sus discípulos. Este acto litúrgico destaca valores como el servicio y la humildad, simbolizados en el lavamiento de los pies. El Viernes Santo está marcado por el recogimiento y la reflexión. En esta jornada, los fieles rememoran la pasión y la muerte de Cristo en la cruz, mediante celebraciones como el Via Crucis, que recrea los momentos del camino hacia el Calvario. Es un día de luto, oración y ayuno. El Sábado Santo representa una jornada de silencio y espera, que da paso a la Vigilia Pascual, considerada la celebración más solemne del año litúrgico. Durante esta ceremonia nocturna, se anuncia la resurrección de Jesucristo, símbolo de vida y esperanza para los creyentes. El Triduo Pascual no solo tiene un carácter religioso, sino también cultural, ya que numerosos países lo acompañan con procesiones, representaciones y tradiciones populares que reflejan la identidad y devoción de las comunidades. El conjunto de estos 3 días invitan a los fieles a reflexionar espiritual y a la renovación de la fe, recordando el sacrificio y la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y volvemos a lo mismo, el Triduo Pascual, Sí. uno de los acontecimientos más importantes, también melancólicos, porque es cuando nuestro Salvador pierde la vida, aunque también resucita otra vez. Acabamos de ver el reportaje y cada uno también lo celebra de su forma. Hermana, a ver, ¿cómo ustedes celebran esos acontecimientos en México, creo? Sí. Miren, hace un momento el padre explicaba muy bien el jueves, y el viernes realmente la celebración propiamente litúrgica. Hay que saber que dentro de nuestra iglesia tenemos actos piadosos, la devoción popular y los actos propios litúrgicamente hablando, que son igual en toda la iglesia católica, la iglesia universal. Eso es el oficio propio, el oficio que celebramos, que ya mencionaba Sor Ana Laura, de la exaltación de la cruz. De la exaltación de la cruz, es lo que celebramos del viernes, pero este viernes está muy cargado en México de muchas devociones y actividades populares. Además del Via Crucis, celebramos allá en México el Pésame a María, es el rosario que hacemos un viernes de dolores, así le llamamos también, ¿verdad? Acompañamos a María en su dolor, en pleno Viernes Santo. Después de que en la mañana es cuando se celebra el Via Crucis. A las 3 de la tarde es propiamente lo que es la adoración de la cruz, ¿verdad? Pero en la tarde se celebra el Pésame a María, y luego, después, hacemos la marcha del silencio. No sé, porque Sor Ana Laura también es de México, pero ella es de otro estado, y a veces también, aún en los estados, hay actividades diferentes, pero son de piedad popular. Hay que hacer, resaltar esta parte. Una cosa es lo litúrgico, que el Viernes Santo litúrgicamente solamente hay una celebración y que no es misa, como ya lo han dicho. Lo demás es de la piedad popular, que ayuda a vivir con mayor intensidad
el misterio que estamos celebrando, la entrega libre de nuestro Señor Jesucristo por el bien de la humanidad, por la salvación mía, la salvación tuya. Eso es lo que acompaña. Yo no sé, Ana Laura, si aparte de lo que yo dije, para donde tú vives se celebra algo de devoción popular, porque Claro. sabemos que litúrgicamente hay solamente esta celebración del oficio de la exaltación de la cruz, de la adoración a la cruz, ¿no? Sí, sí. Pero todo lo demás es piedad popular que nos ayuda a reflexionar esto mismo. Sí, el mismo Viernes Santo, por ejemplo, las 7 últimas palabras de Ajá, Jesús. sí, Después sí, sí. del Vía Crucis se hace la conmemoración de esas palabras y toda la gente en silencio escuchamos cada una de esas últimas 7 palabras de Jesús, ¿no? Y algo bueno, un poco gracioso, también por la noche del viernes se hace la quema del Judas. Judas. Ah, sí. Hacemos figuras de trapo grandes de Judas y después de haber hecho la procesión del silencio, todos en oración y reflexión, se queman estos Judas que se cuelgan en determinados lugares, simbolizando también, bueno, que ese día también es el final de Judas, ¿no? Claro, se va combinando la tradición, lo popular, junto también con estas celebraciones, porque creo que algo muy importante que hay que recalcar de todas estas celebraciones es todo el simbolismo que las rodea, ¿no? Sí. Como celebraciones propias de una cultura judía tienen ya su simbolismo, se arraigan en la vida de los cristianos y toman, pero al llegar a cada cultura, también dentro de cada cultura se va tomando otros símbolos propios de la cultura que se vive y hasta yo creo aquí mismo, no sé, comidas determinadas que se comen precisamente durante la Semana Santa, ¿no? No sé, nosotros tenemos, por ejemplo, alguna ensalada que se prepara únicamente en esta temporada, ¿no? Que lleva lechuga, cacahuate, naranja, y es propia que comemos en este tiempo. En el resto del año no te la comes porque solo se come en Semana Santa, ¿no? Y que como todo esto va dando toda una fisonomía de cómo se viven las tradiciones en algún lugar, ¿no? Determinado. Padre, y a nivel nacional, ya que usted es más conocido en ese campo, Sí. ¿cuáles son los alimentos que más o menos se permite que el cristiano pueda comer en esos momentos? Bueno, más que alimentos, primero aquí se da no sé cómo llamarlo, porque en nuestro contexto parece ser que hablando de la piedad popular, la gente da más peso al Viernes Santo Claro, que a los otros días que conforman el triduo pascual, es decir, jueves, con todo lo que hemos hablado del jueves y lo que es la vigilia pascual, sábado santo, ¿no? Claro, de hecho, el Vía Crucis multitudinario, casi nadie quiere faltar. La lectura de la Pasión, parece ser que se vive más la lectura de la Pasión del domingo, no del Viernes Santo, que la del Domingo de Ramos, que hemos dicho. En el Domingo de Ramos no se celebra el acontecimiento de la Pasión, sino que durante la celebración de lo que fue la entrada triunfal se proclama o se lee la lectura de la Pasión. Pero la gente está más atenta en vivir, a ver cómo murió Jesús. Y esto aconteció el viernes, por lo tanto el viernes sí o sí hay que vivirlo efectivamente con toda la carga, según prescribe la misma liturgia, ¿no? Y yo quiero matizar rápidamente aspectos importantes que se recogen en la vigilia, ¿no? Empezando con el fuego que se enciende, el cirio pascual, la bendición del agua, o sea, unos momentos importantes que hacen resurgir lo que ya estaba muerto. La luz que simboliza la vida, el agua que también es vida. Y luego uno se da cuenta que justo las celebraciones de la vigilia se convierten en festivas, ¿no? Porque hay mucha gente que se bautiza, gente que habla, gente que el Viernes Santo pues se portaba bien. En el sábado de gloria efectivamente lo vive bueno, también se podría entender que empieza la fiesta grande de la resurrección.
pero habría que dar más catequesis para que la gente viva los 3 días según la espiritualidad propia. Y a nivel de la cultura, nosotros no tenemos unos simbolismos concretos. Lo que decía la hermana Laura, tengo vecinos de otras culturas, en Alegre, efectivamente lo hicieron la Pascua, la Semana Santa pasada. Quemaron al Judas, o sea, dibujaron al Judas y lo quemaron, ¿no? Y efectivamente me explicaron y qué bonito, ¿no? A nivel de nuestra cultura no tenemos, incluso a nivel de la gastronomía, ni una comida especial como para reservarla el día que Cristo resucita, ¿no? Es decir, que podemos comer lo que queremos y como queramos. Bueno, nosotros vamos a lo más concreto, ya sabemos, solamente la carne, o sea, está totalmente prohibido el viernes, el pollo, el miércoles. El pollo, el pangolín. A veces uno se queda confuso, no se sabe si es pangolín, si es carne roja, si es pollo, si es animal de bosque, pero creo que mínimamente lo hemos matizado, ¿no? Que el simbolismo nos lleva a la austeridad, sobre todo a ayudarle al otro. El gesto del lavatorio de los pies, el servicio a los otros, cuando se le sirve al otro, que también en el Jueves Santo, el mandamiento del amor, el testimonio, la herencia que nos deja Cristo, es el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Él empieza sirviendo, lavando los pies a sus discípulos. De hecho, ahí también vemos ejemplo entre líder y jefe, que el líder o sea, Jesús es el que lava los pies a sus discípulos. Pero creo que en el caso humano no se puede, o sea, no podemos hacerlo así porque... Pues, no queremos renunciar a esa comodidad. Hermanos, esto es algo que nos acaba. Eso es algo que a mí me duele mucho. La necesidad, fíjense que eso es algo que de verdad me hace ruido, yo no sé. Quizás seré muy así yo en mi vida, no sé, porque a veces dicen que lo que le hace a uno ruido, por algo se le pasa, ¿no? El querer siempre estar encima del otro, mandar, tenerlo sometido, que el otro cumpla conmigo, así, que me rinda pleitesía, ¿no? Eso es algo que tenemos que acabar con el faraón que tenemos dentro y pasar a ese Cristo que vino a servir y no a ser servido. Porque es un faraón que también destruye muchas relaciones. Sí, y una vez que uno obtiene un cargo, se olvida completamente de los que han estado con él, empieza a minimizarle, a pisotearles y quiere mostrar siempre que es el que manda en ese lugar. Padre Juan. Sí, de verdad muy lamentable, sobre todo como un espíritu cultural actual, ¿no? No en todos los jóvenes, pero sobre todo lo noto en la juventud. En los mayores podría decir que mínimamente ellos se aman y se quieren hasta un cierto punto, pero en la actualidad, lo que acaba de decir Carmen, es muy lamentable, ¿no? Cómo hacer que nuestra juventud o la sociedad actual asuma este pasaje evangélico donde Jesús efectivamente dice que el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Y lo vemos en estos pequeños detalles de la vida. Uno que hace poco acaba de compartir mesa contigo y ya no puede ni responder a la llamada telefónica, ya no digamos el que le ve al otro crecer. Esto es sumamente grave. Y son una de las cosas que tenemos que elevarle al Señor, de verdad, en nuestras oraciones, pedirle que tengamos un corazón compasivo y misericordioso, alegrarnos por el bien del otro. Y efectivamente yo siempre lo digo, ¿no? El pecado de Caín no fue tanto que Dios no haya cogido o aceptado su ofrenda, sino que precisamente por no haber estado contento por la recepción de la ofrenda del otro, de su hermano. ¿Por qué? Porque recibiendo Dios la ofrenda de su hermano, esto puede redundar para el beneficio de la comunidad. Es lo que no acabamos de entender la juventud actual. Y en mis oraciones personales rezo bastante por ello, porque es un pecado gravísimo que se ve en nuestra juventud. ¿Cómo no queremos ver a los otros crecer? Y también pedimos ayuda a los mayores,
que trabajen bastante en esto, que controlen donde nos van colocando ellos. Si hay jóvenes generosos, jóvenes austeros, jóvenes que efectivamente hacen como Jesús, que son capaces, siendo primeros, de servir lavando los pies a los demás. De hecho, audiencia, al parecer se nos ha hecho chico el tiempo. Tenemos que cerrar. Aquí hemos estado hablando sobre el acontecimiento que están viviendo los cristianos actualmente, que es la Semana Santa, el Trío Pascual, y bueno, ya hemos dejado atrás lo que es el Domingo de Ramos. Esperamos que este espacio les ayude a reconfortar lo que es su fe. Y nada, nos vamos hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. 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 Perfecto. Buenas noches.